está. Bueno, en pocos minutos va a estar Amadeo Azar y vamos a comenzar la transmisión, la conversación. Hola a todos los amigos. Ahí estás, Amadeo. ¿Qué tal? Hola, Hola, Amadeo, ¿cómo te va? bien, hola, Eh, ¿cómo estás? bueno, vamos a empezar a hacer una introducción. Imagino que muchos de ustedes conocen a la obra de Amadeo Azar. Él es un artista de mi galería. De hecho, yo inauguré la galería en el año 2010 con una muestra suya. Vamos a estar recorriendo un poco imágenes de algunas de las cosas que sucedieron en estos 10 años. Pero antes de empezar, queremos agradecer a Aldo Rubino y al MACBA por habernos invitado a hacer esta conversación. Amadeo está en la colección del MACBA y ha exhibido en el MACBA. Y bueno, están haciendo realmente un programa muy intenso y dinámico de actividades en el MACBA, así que estamos muy contentos que nos hayan invitado. Amadeo, a ver, déjame ver, vamos a intentar ir encontrando imágenes de tu obra desde el principio. Yo les quiero contar que cuando yo conocí a Amadeo en el año 2009, su obra era bastante diferente y trabajaba en acuarela. A ver, voy a tratar de encontrar esas Bueno, imágenes sigo porque haciéndolo, digamos. sí, pero era como totalmente desde otra perspectiva lo que Sí, hacías, absolutamente. ¿no? Sí, era, digamos, lo que Amadeo hacía. Acá encontré una imagen que es... esta fue una imagen muy típica. A ver cómo hago para que... Bueno, acá hay otra. Epa, Recién se un veía momento. entera, no sé. Ahí Ahí, está. ahí está. Ah, vos lo ves entero. Sí, Perfecto. sí, sí. Buenísimo. La primera muestra de Amadeo todavía Amadeo tenía como un clima muy surrealista, hacía este tipo de obras que eran como unos paisajes metafísicos con mucho humor, donde pasaban cosas rarísimas, pero uno puede ver que ya en estas obras aparecía un poco el tema de la arquitectura modernista, ¿no? La arquitectura racionalista. Entonces, pero básicamente todavía en el 2009 existían este tipo de mundos, donde había en general paisajes, arquitecturas, entornos, pero había una cosa medio metafísica y medio de humor. ¿Querés que cuente un Eh, poco de esa? sí, te iba a Esa fue preguntar, de la primera muestra en la galería. exactamente, Exactamente. en el Sí, año 2010, cuando abrimos la sí. galería con tu muestra. Eh, Entonces, contá Eran, un poquito de eso. Lo que a mí me interesa, un poco que cuentes acerca de eso, pero también cómo fue que durante los 10 años siguientes, porque este nuevo proyecto tuyo ya lleva casi una década, te sí. dedicaste a investigar los lenguajes visuales del modernismo desde diferentes perspectivas. Entonces a mí primero me gustaría que cuentes cómo fue que saliste de este tipo de imagen y de este tipo de mundo, si querés, más surrealista, más raro, más pop en algún lugar, más Sí. con mucha referencia al cine también, como a las películas B, vos que sos muy cinéfilo. Contá cómo fue qué pensabas en ese momento hace 10 años y cómo fue que te empezaste a meter en el tema y a explorar tan profundamente el tema del modernismo y de su inserción en Latinoamérica. Eh, bueno, primero saludo a todos los que nos miran y gracias nuevamente al Magba por la invitación. Esa muestra, recuerdo particularmente que todas esas imágenes partieron de proyectos que había en la revista Mecánica Popular. Digamos, como representaba muy bien esa idea de futuro que en ese momento me intrigaba, digamos, la visión del futuro de las personas como de principio de siglo, cómo veían el futuro y la diferencia del futuro que nosotros
vemos ahora, digamos, como ese futuro posible, ese futuro como lleno de esperanzas y demás, y luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo esa idea de futuro había cambiado. Yo creo que ahí un poco encastra con el proyecto que siguió a continuación, tal vez. Porque el Bueno, modernismo, de alguna forma, encara esa posibilidad, esa idea de futuro posible y demás, y luego cómo devino en lo que ahora percibimos o conocemos del modernismo. Pero más allá de eso, yo creo que la carrera de todos los artistas uno va como profundizando y va puntualizando. Entonces arrancás de ideas un poco más amplias, que por ahí sospechás algunos temas más profundos, pero bueno, uno se va metiendo y como va hilando más fino. Y tal vez de ahí a la última muestra en tu galería, los temas crecieron como crecí yo también, ¿no? En 10 años. claro. Vamos a mostrar alguna obra intermedia, por ejemplo esta. Esta es una serie que vos hiciste a mitad de camino, que estaba basada, contamos un poquito, porque vos hiciste toda una serie de eh, acuarelas pequeñas de pabellones de las ferias universales. Universal, sí. Entonces, ¿por qué no nos contás un poco de por qué para vos qué representaban o qué encarnaban esas arquitecturas de las grandes ferias universales de los años 50, 60, 70 y digamos cómo y qué juego hiciste con eso? Sí, bueno, hubo algunas más o menos eh, famosas, digamos, como la de Nueva York del 38, o esa creo que es de un pabellón. Las ferias universales básicamente son pabellones de diferentes países o inclusive de diferentes empresas que muestran sus adelantos tecnológicos. Digamos, en esto también está vinculado con esta idea de futuro o eh, de proyección que hacen países o empresas eh, sobre los adelantos tecnológicos, digamos, y cómo nosotros ahora los vemos obsoletos también, ¿no? Esto es como la visión temporal del adelanto tecnológico y la obsolescencia y el humor casi, ¿no? Es algo también que es también como con otros proyectos fui abordando, con el proyecto musical, digamos, está un poco anclado en esas especies de documentales y demás, en que muestran como estos supuestos adelantos que iban a cambiar la vida de todos, ¿no? Eh, Acá puse otra obra mm, que hiciste en estos años. Estoy saltando así entre distintas obras de los últimos 10 años. Esta es un sí, poco posterior a los pabellones. También aparece la arquitectura y además acá aparece otra cosa que vos empezaste a hacer, que era este juego entre pintura y fotografía. ¿Querés contar un poco de qué se trataban estas arquitecturas así como desarmadas, flotando en el espacio? Y estos ensayos que empezaste a hacer con la fotografía. sí, a mí hay algo que pasó en el medio que fue el programa del Drawing Center. Yo apliqué para un programa que comenzó en el 2014 que se llamaba Open Sessions. Lo que es, y digamos, aplicabas y elegían artistas de todo el mundo que trabajaban sobre la expansión de las posibilidades del dibujo, ¿no? A mí en estos años, aparte como de todo este desarrollo conceptual que fue modificándose o profundizándose, hay otra área que me interesa que es como en las posibilidades de cada uno de los materiales, digamos, como algo formal que se va como mezclando junto con el concepto.
eh, pensar en durante 2 años de encuentros con otros artistas y posterior exhibición ahí y en el Museo de Queens, lo que me permitió es como poder ampliar esto que, como vos mencionabas, empezó simplemente no, pero manejando como el lenguaje de la acuarela, pensar hasta dónde se podía expandir eso, digamos. Las acuarelas se expandieron en el espacio, o sea, empezaron a incluir elementos escultóricos, y en este caso, eh, como empezó a invadir de alguna forma el campo de la fotografía puede ser del grabado. Lo que yo hice en este caso era una operación bastante absurda, porque es algo que también me interesa del arte, digamos, en un lugar donde eh, uno puede plantear operaciones absurdas y tienen solo sentido en el campo del arte, digamos. Entonces lo que hice en estas piezas era pintar esas acuarelas. La más clara es una acuarela en un tamaño bastante grande para hacer una acuarela, medían 1,10 por 70, una cosa así. Dibujarlas como dibujaban los arquitectos antaño, digamos, con paralelas y construirlas de esa manera. Lo que hice fue tomar diferentes partes de arquitecturas eh, que se realizaron en Latinoamérica y otras arquitecturas rusas, digamos, del periodo eh, que iba de los, no sé, del año 20 al año 50, más o menos. Combinarlas en esas especies de eh, arquitecturas voladoras que incluían algunas cosas de diseño y demás de esa época. Y lo que hice fue fotografiarlas con una cámara de muy alta calidad, de una Hasselblad de no sé qué cantidad de megapíxeles, imprimirla en el mismo papel fotográfico que usaba para las acuarelas. Entonces el resultado era algo bastante extraño, porque parecía una pintura, pero era una fotografía. Entonces jugar con ese cruce de campos me interesaba, digamos. Eh, y lo absurdo era que realizaba muchísimo trabajo para hacer una sola copia, digamos, porque la otra acuarela que fotografiaba para ampliar es del mismo tamaño, era igual, pero bueno, era solo para mostrar la, la fotografía. Acá vamos a pasar a otra obra. Estas son como una serie de obras un poquito posteriores, en donde vos abandonás un poco la iconografía o la referencia a la arquitectura del modernismo y empezás a trabajar citando escultura, ¿no? Ahí hay una escultura, una es de Pevsner, ¿no? De un constructivista Sí, ruso, y el otro parecería ser la tal otra es vez de Yomi. Senyoyomi. Sí, Sí, de es de Yomi. Nyoyomi. O sea que acá empezás a mezclar referencias históricas, digamos, del constructivismo, de la geometría, del arte, digamos, de lo que después va a devenir en el arte concreto argentino. Y empezás a hacer, y además empezás a hacer todo este juego de los marcos cortados, que un poco ya venías haciendo de antes, que si Sí, querés contar sí, un poco de dónde sale el tema de los marcos cortados, que es algo que continúa hasta el día de hoy en algunas obras tuyas, sí. ¿no? Sí, Sí. como los primeros creo que comenzaron también me gustaría decir que estamos viendo como obras por separado, pero para mí cada muestra es como reúne todas las preguntas que me estoy haciendo en ese momento. Entonces, significado interno como muy particular. Estas piezas también continuaban el juego de anteriores. Esto es del año 2015, ¿no? Fue la muestra eh, relacionado con la escultura, digamos, la escultura concreta.
del arte concreto y el Madí. Yo empecé a trabajar desde hace un tiempo atrás con eso, y en esta realizaba la misma operación, digamos. Lo que le sumé es un paso más. Para hacer, ahí hay una que es una impresión y una que es una acuarela. La de Pefner es una impresión, y lo que hice para poder imprimir, hice como una especie de negativo analógico, es decir, pinté la acuarela en negativo, en color negativo, digamos, era como una especie de color rosa, la fotografié y la pasé digitalmente a un positivo y la imprimí de esa manera. O sea, estamos viendo un positivo de una acuarela que era un negativo. También una operación bastante absurda, pero que, digamos, en ese momento para mí tenía todo el sentido del mundo. Vamos a ver ahora No, entonces. quería Ah, mencionarla. perdón, Bueno, no, perdón. igual acá Ah, se ve lo del también. corte, lo de cortar los Sí, marcos. Sí, sí, contanos eso de eso. nació un poco como retomando el manifiesto de Rod Rothfuss en la revista Artura, que habla acerca de que para los Madí eh, o la pintura no tenía que ser una ventana al mundo, digamos. O sea, no era un recorte del mundo, sino la pintura era un objeto per se. Entonces, así como Loza planteaba sus piezas en el espacio, si bien después para mostrarlas estaban en un fondo, digamos, en un fondo de color, y las piezas que todos conocemos, eh, ahora uno las percibe como una pintura, un cuadro, en realidad estaban pensados para una gran pared de ese color, y las piezas iban insertas o instaladas en un muro. Eh, bueno, ese mismo concepto traté de retomarlo a mi manera y tratar de empezar a jugar con el contenido de las piezas internas eh, y el marco. Esta es la obra que está en la colección del MACBA, Sí, que pertenece exacto. un poco a esta serie. Entonces acá está Sí, claramente, yo creo que lo que pasa acá es que además de la referencia al movimiento Madí, que hay que aclarar que el movimiento Madí fue una guardia local argentina, ¿no? Que eso que sí, mucho, hasta, y que lo que fue muy admirable acerca de este asunto de salirse del rectángulo y de tratar a la obra no como una ventana, sino como un objeto en sí, fue que esto precedió todo el asunto del shaped canvas que sucedió en los años 60 en Estados Unidos. O sea, que fue realmente una vanguardia local, y es como casi, es bárbaro que me parece que vos en tu obra lo retomes y lo homenajees eso, ¿no? O sea, sí, yo creo que ahora ya a nivel internacional, etcétera, ya está súper establecido la importancia, ¿no? de Madí. Pero no sé hasta qué punto, cuando, digamos, todavía termina de entrar en la historia del arte esta idea de una vanguardia vernácula tan coherente, ¿no? sí, Que toma elementos de lo que fue todo el modernismo de las primeras décadas del siglo XX y lo enraiza en un pensamiento local, ¿no? sí, total. Entonces contá un poco qué está pasando en esta obra, que después vamos a mostrar cómo. Esta obra estuvo en la muestra Volver al Futuro, que Sí, curó Federico Baeza, que justamente investigaba eso, ¿no? Investigaba cómo todas estas nociones del vanguardismo, estos lenguajes visuales geométricos, concretos, abstractos, eh, se enraizan en Latinoamérica y van desarrollando y toman una versión contemporánea. Se los mira desde el hoy y desde la sensibilidad de hoy y se los retrabaja. Entonces, sí, contá un poco qué está pasando acá y después vamos a ver la instalación que hizo Federico Baeza, que fue muy interesante también. Y además sí, me sí, parece que es muy interesante el título de la muestra, Volver al Futuro, sí. porque toda esta idea del futuro es algo que en tu obra es muy importante siempre, ¿no? El pensamiento acerca de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?
Sí, Entonces, absolutamente. Es bueno, como, contá acerca de la obra esta primero es un como poco. también pensar el futuro y pensar el pasado como para repensar el presente y la historia, digamos. Lo que me interesa a mí es como la historia del arte y cómo se vincula con lo social, con lo político y con nuestra historia, digamos, como Claro, pensar un poco el ser argentino desde ahí. Sí, había algo interesante, había tres piezas mías, estaba esta y una instalación que no sé si la tenés, creo que te la mandé por ahí, era un trípode, pero bueno, esta era la pieza con la que comenzamos a hablar con Federico. Está retomada de las piezas, de la muestra esa que hicimos, que hice en tu galería. Son tres piezas. Hay una acuarela no es sobre esto, una... ¿no? No, esto No, es otra. no, hay O- una... ok, Bueno, ahí esta es la está la instalación. muestra, Sí, ahí porque está es la instalación. interesante el montaje. El montaje Sí. es un montaje típico modernista, digamos, como pensando en la instalación, como se muestran en el MASPI en San Bueno, Pablo. esto era de Lino Bobardi, ¿no? ¿No era Claro, Lina es de Lina Bobardi? Bobardi. Lina La Bobardi fue una idea, arquitecta, contemos quién es, ¿no? Lina Lina Bobardi Bobardi, fue una contá, mamá, arquitecta italiana que hizo la mayor parte de su obra. No tengo muy claro en si, Brasil. si en Brasil, claro, hizo No, el ella era Museo la MASPI, mujer de este arquitecto también súper famoso brasilero, ¿no? ¿O no? de Niemeyer. No eso no importa, No, no, eso no tiene mucha la importancia, verdad que pero no sé, pero hay ella era como, muy genial y ella, claro, ella justamente, este tipo, o sea, yo creo que Federico Baeza estaba citando esta especie de mecanismo para mostrar de que Lina montaje, Bobardi sí. diseñó en los años, no sé, muy vanguardista, Sí, 50, 60, sí, una total. genia. Todavía, digamos, las obras del MAS en San Pablo se ven así. Después ella hizo una obra muy importante que es el Sesc, Sesqui, como le dicen allá, que es como es una especie de centro cultural que incluye deporte y demás que están a lo largo de todo Brasil y el de San Pablo lo diseñó ella. Y hay una casa preciosa, no me acuerdo si está en San Pablo, que es como muy icónica del Sí, en modernismo. San Pablo, sí. Bueno, entonces, no solo Lina Bobardi, hay como varios montajes de esa época que plantean esta especie de obra en el espacio que transforma de alguna forma estas piezas casi en un objeto. Hay la operación esta de cortar el marco eh, en un ángulo muy poco pronunciado, bien Ahí se ve molesto, como mejor. se ve ahí, que toca el vértice con el plano de la acuarela. Yo creo que eso ya es una operación objetual de la pintura, como muy pequeña, eh, pero bueno, sostenida por esos parantes, creo que la operación la hace como más fuerte. Y funcionaba muy bien la pieza Y en además lo que esa. es muy interesante contar esa escultura que pintaste en el panel de la Sí, izquierda y lo que hay adelante, ¿no? En la sí, foto. adelante había otra pieza de Yomi, digamos, como Ah, de la misma línea. Yo elegí esa que tenía esa base de piedra. A mí me encantan las obras de Yomi, sobre todo esas, ¿no? Esas son muy, muy particulares. Son de algunas del 50 y esa no me acuerdo, no recuerdo bien cuál es, pero están todas realizadas entre el 40 y el 50. Sí, el movimiento Madí y el movimiento de arte concreto, el perceptismo, fueron en Latinoamérica muy precursores, digamos. Inclusive antes que el concretismo brasilero, es como realmente fue muy impresionante. Yo como eh, siempre voy retomando eso de distintas maneras, de hecho la muestra que está ahora en la galería, como empecé a repensar también eso, cuán bien había hecho eh, la adhesión de algunas premisas del modernismo por los artistas
latinoamericanos en cuanto al desarrollo de otras vanguardias que podrían haberse dado. Eh, pero bueno, es como toda otra historia, es como dar vuelta a la página y empezar a repensar nuevamente las mismas cosas que yo pensaba. Eso es como... Vamos, también el arte es un poco ponerte el pie, ¿no? Un poquito, de vez en cuando. Uy, se me cortó. hablando de eso, sí. Voy- Hola. Sí, Opa, hola. sí, se puede, Ahora está. así es. Sí, estás Amadeo, ok. ¿Querés esta otra obra como Sí, sí, para sí. ir haciendo fast forward más para adelante también, ¿no? Sí, mira, estas piezas, así, bueno, esta serie eh, fue posterior a todas esas obras que hice del 2015 y 2016. Desde el 2017, la serie se llamaba Modernologies. Eh, lo que pensé en ese momento, que esta especie de cruce de campos que hablábamos antes, de cruzar dibujo con escultura, digamos, pensar que la representación de una escultura, del registro, porque yo también estaba como interesado en el registro de la obra en sí, ¿no? Aparte de la obra y lo que simbolizaba, el registro era ya otro tipo de obra, como otro plano de obra. Entonces, lo que empecé a pensar era si yo diseñaba o no diseñaba, si hacía como una serie de esculturas efímeras con las cosas que tenía en el taller, la fotografiaba, eso ya era un registro y avalaba una nueva escultura, digamos. Entonces, lo que hice fue hacer una serie de 12 o 13 esculturas con cosas que tenía en mi estudio, y Ahí lo que que hay un hice fue palito de representarlas. batería, perdón, hay un Sí, palito de batería, unos cartones, un cable, y lo hay un cable transformaste como en MIDI. una especie de yomi también. Sí, exacto. La idea es como transformar esas Claro. cosas rutinarias en una que se lean en un principio como esculturas modernistas, se podía hacer, pero con objetos bastante reconocibles, una prensa y demás. Entonces, Claro. luego las pinté en un formato, no eran bastante grandes, como unos 30 por 90, Acá, una cosa. esto no se, se ve muy, acá no se ve bien esta obra, mira, no sé por qué por ahí Los se ve collages. recortada, los collages Sí, no se ven bien. A ver, déjame probar con otra, a ver si se ve mejor. Bueno, esto acá, esto lo que sucede aquí es como luego de trabajar muchos años con acuarela, volviste al óleo. sí, Para mí, digamos, es como bastante interesante también, ¿no? Porque hay como dos canales en tu obra, o dos pistas por la que se va. Por un lado hay una pista, digamos, muy conceptual, muy histórica, muy de estudiar, de reflexionar, etcétera. Porque por un lado, ¿no? De estudiar qué pasó con el modernismo, qué impacto tuvo cuando en Latinoamérica, el modernismo en tanto no un lenguaje formal, no solamente, porque lo que es muy importante que a veces cuando yo presento tu obra a gente que por ahí no está tan empapada en el tema, que la gente que por ahí entiende la geometría, el modernismo, la abstracción como una cuestión más bien formal, como una cuestión más bien de elegir ciertas formas y de una cuestión, si querés, de belleza, de ritmo, de dejar la figuración y simplemente ver. Pero yo creo que lo que a vos te interesa, digamos, lo que a vos te interesó, en mi opinión, a ver, corrígeme si me equivoco, acerca de investigar los lenguajes del modernismo, de la abstracción, del diseño gráfico, de la arquitectura que aparecieron en ese momento, no era tanto esa cosa más como se tomó en los años 60 del minimalismo, is what you see, is what you get, como decir, sí. esto es la visualidad pura, no busquen metáfora, no busquen nada, sino que lo que a vos te interesó fue que el modernismo encarnó una visión de política social, una visión del futuro muy específica en las primeras décadas
del siglo XX, que la aparición de estos lenguajes tenía que ver como con romper con ciertas cosas del pasado y poder imaginar un futuro mucho mejor y un futuro en el del cual no se vuelve para atrás, como que inexorablemente se va hacia ese progreso, hacia ese futuro. Lo cual, obviamente, después, como vos mismo decías, a partir de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ese proyecto de futuro empezó a resquebrajarse, ¿no? Porque realmente, ni hablar años después, digamos, que ya no era esa especie de fe ciega en el progreso, porque empezó a haber problemas con la ecología, digamos, ese futuro que llegaba era diferente, en algunos aspectos mejor, en otros no, pero digamos, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, yo simplemente quería retomar eso, el hecho de que estas citas no son citas formales, sino citas que remiten a algo muy concreto. Entonces, a mí me parecía muy interesante que vos uses la acuarela, porque la acuarela, acá están hablando de decolonizar. Sí, La obra más reciente de Amadeo se trata exactamente de eso, un movimiento, digamos, ahora vamos a llegar en unos minutos. Yo quería antes, digamos, mencionar que a mí me parecía que la acuarela hablaba muy bien de esa especie de nostalgia por una cierta visión del futuro, porque la acuarela tiene algo transparente, algo poco épico, digamos, ¿no? Como una especie de futuro que no fue. Entonces esa especie de visión un poco más nostálgica. En un momento dado vos volvés al óleo. Esto que estamos viendo es una obra pintada al óleo, pero pintada al óleo de una manera muy particular. ¿Querés contar un poco cómo es esa vuelta al óleo y por qué y cómo lo estás tratando? ¿Y qué es eso que sí, vemos? Porque creo que es una cita de un diseño gráfico de los años sí. 60, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 es del sistema de retículas de Miller Brockman y sí. eh, sí, el tema es que la pintura para mí, bueno, un poco estoy de acuerdo con eso que decís acerca del modernismo y no encararlos exclusivamente de lo formal. Para mí, digamos, el arte madí concreto, inclusive cosas que estoy retomando ahora sobre el Ditela y demás, es que atraviesan lo social y lo político, digamos. Como esos movimientos son tan fuertes y tan profundos, que son artistas de mucho compromiso social y de mucha militancia, que si bien están vinculados por este tipo de obra formal, su pensamiento iba más allá de eso, ¿no? Entonces, a mí me interesa cuando el arte establece relaciones más allá del arte en sí, ¿no? Como empieza a cruzarse con otras cuestiones y se ve involucrado en crisis sociales y demás, digamos, Tucumán Arde, Onganía cerrando el Ditela, Perón expresando, digamos, el ministro de Cultura de Perón expresando que el Madí era un arte degenerado, digamos, tomando el discurso del nazismo. Entonces, digamos, todo ese entorno me interesa muchísimo. Me interesa tanto como lo formal que puede dar el modernismo. Entonces, mi interés particular parte de eso. Entonces, no solo quiero quedarme en la forma. Eh, y hace unos años, eh, el tema, la pintura es muy difícil para mí. Es muy difícil para todos. Eh, Yo creo que cerca del 2010 dejé de pintar en óleo porque no entendía bien qué estaba haciendo, ni para dónde iba, y no estaba entendiendo la pintura en sí. Eh, la acuarela tiene también, aparte de eso que vos mencionabas,
uno necesita saber más o menos que, al menos como pinto yo, necesito saber qué es lo que voy a hacer. Entonces está más vinculado con lo conceptual. Para mí está más vinculado con el dibujo inclusive, entonces el dibujo es como una expresión directa del pensamiento. Entonces la pintura recorre otros caminos que son más propios y más inciertos y están cruzados por estados de ánimo. Hay como otro mambo con la pintura que para mí me resulta esto, muy incierto y muy misterioso. Entonces, de hace unos años empecé a intentar nuevamente, digamos, porque es como una materia en lo que uno vuelve, es como la teoría del eterno retorno hacia la pintura. Eh, entonces empecé a Acá probar tuviste, acá, nuevamente. discúlpame, acá Sí, tuviste otro momento en donde pintaste tapas de libros. ¿Querés contar un momento como que volviste a algo un poquito más figurativo, pero sí, que refiere a, en realidad está totalmente atado con toda tu obra, con el resto de la obra? ¿Querés contar un poquito acerca de esto? sí, Después yo diría que pasamos un poco a mirar un par de las obras más de las recientes, últimas, sí. tomamos algunas preguntas, ¿ok? Y unos tragos tomamos después. Eh, sí, lo que me gusta de un poco de la última obra es algo con lo que siempre me quise vincular, que es que no importa, siempre es pintura. Digamos, puedo pintar tapa de libro, puedo pintar las retículas, puedo pintar algo que no sé qué significa. Entonces, y yo me siento identificado ahí, digamos. Si tengo una idea, como por ejemplo la de la tapa de este disco, la tapa de este libro, que eran todos libros en relación a las utopías, bueno, que estaban dando vueltas por mi casa, ¿no? La conquista de lo inútil, que es el libro de Herzog sobre la filmación de Fitzcarraldo, que es un absurdo. Construir la revolución es un catálogo sobre la revolución rusa y como dividido en arquitectura y expresiones como artísticas y como dibujo, pintura, como otras cosas más clásicas. Y el otro es un libro que habla sobre las utopías que tengo, que lo vi en mi casa desde chico y nada, y en un momento junté a los tres y digo, bueno, esto habla un poco de alguna forma de tres cosas que me interesan, ¿no? Como el concepto de la utopía, el cine y toda su utopía también, y la revolución rusa y todo lo que encarna, ¿no? Vamos Eh, a pasar a mirar un poco algunas obras nada más de la última muestra, que es la muestra que vos inauguraste, ni siquiera llegaste a inaugurar, que no, abrimos para amigos dos abrimos. días antes, abrimos para amigos 2 días antes que empiece la cuarentena en marzo, o sea que la Sí, muestra quedó ahí en estado, está en estado de potencial, de en estado coma. vegetativa, está en estado vegetativo en la Sí. galería, pero el día que podamos, que no sé cuándo será, septiembre, octubre, noviembre, que podamos reabrir por cita, por lo que sea, la muestra está ahí y la gente la va a poder ver, la vamos a dejar el resto del año, creo que ese es el plan. Entonces, en esta muestra yo quiero contar un poco, pues esta es una muestra que fue muy importante para Amadeo. Alguien antes preguntaba acerca de este concepto de la decolonización del arte latinoamericano en relación al modernismo. Y alguien sugiere una visita virtual. Sí, podríamos, la verdad. Así es posible, sí. Eh, entonces, vos trabajaste muchísimo, estuviste estudiando muchísimo, tuviste toda una serie de conversaciones con Adriana Lauría, que es una historiadora del arte, y la obra que está atrás es una de las acuarelas, que es un cuadro sinóptico que vos hiciste, donde relacionabas después de mucha investigación. Esta es una muestra que tiene mucha investigación por detrás. Y vos relacionabas toda una serie de conceptos. La acuarela finalmente es una acuarela abstracta, en donde hay óvalos, rectángulos, líneas, o sea, es un cuadro sinóptico vacío,
pero que eso llevó a toda una serie de obras. Hay otras acuarelas en esta misma muestra, las voy a mostrar un par nada más. Esto es una página de un libro, de una performance. ¿Querés contar? Sí, es de Eduardo Adriana Lauría. Ruano. Sí, son dos cosas. Es una foto que se encontró hace poco, Andrea Yunta, no. Bueno, encontraron la foto de esa performance en un libro de Ruano. Ruano dejó de hacer arte, eso es en el 68, hizo muy pocas obras, y la performance consistía en copiar eh, una especie de instalación con la foto de Kennedy que estaba en la Embajada de Estados Unidos. La copió tal cual, hizo la vitrina perfecta, se esmeró en poner las luces y demás. Todos pensaban que esa era la obra, y el día de la inauguración, el premio Beristimar, entró con una piedra a sus amigos, le tiró un piedrazo ¿Esto qué a la año foto de era? Kennedy. ¿Qué era? ¿En el Ditela? ¿Esto era años 60 y algo? Sí, Acá dicen que esto Ana era Longoni fue la que encontró la foto. Ana Ok. Longoni, sí, perfecto, sí, perdón, no me acordaba. Entonces le pegó un piedrazo y al grito de fuera yanquis de Vietnam, digamos. Y arriba es la reseña del diario Primera Plana, que habla bastante mal de la obra, diciendo que como que atrasaba en ese momento hacer una performance de esa manera, lo cual no estoy muy de acuerdo. Eh, pero bueno, es un poco lo que estábamos hablando, es como cuando el arte atraviesa un montón de También circunstancias lo de que la vida. hiciste, que lamentablemente no se ven enteras las imágenes, Mm, pero también lo que hiciste es que yo sé que conseguiste toda una serie, alguien te dio una serie de periódicos de los años 50, postperonistas, digamos, después de la Revolución Libertadora, sí, pero periódicos muy políticos, que de hecho este era un periódico del Partido Justicialista de la sí, sí, época. Y la verdad que algunos son increíbles. Claro, y algunos los interveniste y muchas de las cosas que se denuncian, etcétera, suenan increíblemente Actuales. contemporáneas. Yo voy a contar un poco rápido, pues se nos está acabando el tiempo. Entonces, hay algunos de estas obras y después hay otras obras como unas cerámicas que hiciste, Sí, que estos son realmente juegos formales. No sé si querés contar un poco más. Voy a empezar a incorporar las preguntas del público porque nos vale. quedan unos 10 minutos nada más. Entonces, acá preguntan el cuadro sinóptico vacío, ¿en qué basaba la Sí. investigación? Bueno, Si querés, es un poco voy a lo que volver un hablaba. minuto. ¿Querés contar un poquito más? ¿Qué tipo? Si querés, hace de cuenta que rellenás alguno de esos casilleros que ahí estamos viendo vacíos. ¿Qué Bueno, dice? ¿Qué hay? en realidad, a partir de un texto que apareció en una muestra que se llamaba Modernologies en el MACBA de Barcelona, que escribe Miñolo, que es un sociólogo, es argentino, pero vive en Inglaterra, creo, vive en el extranjero, es como increíble eh, sus textos, y se llamaba El lado oscuro de la modernidad. A mí me llamó particularmente la atención. Entonces habla de la transmodernidad y del decolonialismo, digamos. Entonces, lo que dice básicamente, y el cuadro trataba un poco de esto, era de cómo la modernidad, pero no la modernidad que nosotros conocemos de principio de siglo, sino la primera modernidad. Por eso algunos de esos círculos estaban distinguidos como primera, segunda modernidad, posmodernidad y transmodernidad. Eh, Comienza en Europa y se extiende a Latinoamérica y hacia otros países como la modernidad utilizada como forma de colonialización, de colonialismo, digamos, como Europa de alguna forma utiliza la modernidad y todo lo que proclama la modernidad como forma de colonizar particularmente América eh, y también India y Asia. Lo que pasa es que India y Asia tenían una cultura extremadamente fuerte y persiste, digamos. En Latinoamérica se borra muchísimo de lo que eran las culturas originarias. Entonces, el planteo era un poco cómo
esto que volvíamos, cómo los artistas modernos en esta especie de segunda modernidad, en la vuelta, eh, difunden estas mismas herramientas planteadas por Europa, estos mismos conceptos que son eurocéntricos, como hablando de la historia del arte desde Europa, y cómo de alguna forma adhieren a esas ideas y cómo la concentran. Esa era como todas las preguntas que me surgían a partir de este texto, y todo surgió un Eh, poco de pensar cómo, qué imágenes tenemos cuando pensamos en nuestra historia como los artistas, digamos, de dónde retomamos esta imaginería. Ujú. Acá estamos viendo algunas de las cerámicas que hay en la muestra. ¿Querés contar Si hay preguntas del público, de la gente que está, por favor no dejen de hacerlo. Somos 74 personas en este momento. El que tenga alguna pregunta para Amadeo, para mí, para la muestra o acerca de los temas que estamos hablando, díganos. Tenemos un ratito tenemos unos 10 minutos más para contestar. Mientras, querés hablar un poco de estas Sí, esculturitas que estás haciendo, que son muy lúdicas, por cierto, porque son... acá, lamentablemente, la tecnología del live no me está sí. permitiendo mostrar No la sé si foto tenés entera. alguna muestra, alguna foto de la muestra, que creo que eran No como no la paisajes. tengo a Ah, mano, me tendría que ah, poner ok. a buscarla y perderíamos mucho tiempo, Bueno, pero las piezas, esas son unas especies, no, son unos cacharros hechos a partir del molde que yo, eh, cuando están aún frescos, los corto y con 2 o 3 moldes como construyo más piezas. Lo que hice para la muestra fue hacer unos trípodes en los que todos estos cacharros están como enhebrados en esos trípodes. Entonces forman como una gran escultura, digamos, son 3 piezas grandes. Y lo que hice fue incluir algunos de los textos que figuran o que figuraban en ese cuadro sinóptico vacío dentro de estas esculturas. Como hay un diálogo entre cada una de las piezas con el resto. Luego hay un video que, bueno, está circulando por ahí. sí, bueno, Eh, mencionemos que quien esté interesado en ver esto en el canal en el IGTV, el canal de Instagram de la Galería Nora Fish, hay una recorrida de la muestra con mi voz en sí, es off, verdad. que alguien lo pedía. Lo Sí, pueden ver ahí y también pueden ver imágenes en el sitio web de la galería, ¿no? En norafish.com. Pero yo creo que lo que hicimos para Instagram TV está bueno, para quien sí, quiera ver la muestra, porque hay textos de ambos, hay una voz en off y hay como un recorrido bastante bueno de la obra. Acá sí. vamos a decir, hay un par de preguntas. Que hablemos de estas dos preguntas que dieron y con eso ya vamos a ir terminando, pues nos quedan Bien. pocos minutos. Uno, me piden que hables de la obra Anarcocapitalista, alguien que la vio. Sí. Y por el otro lado, me piden que cuentes un poco, que a alguien le da mucha curiosidad, qué había en esos diarios que encontraste. Bueno, los diarios son diarios que salieron entre el 55 y el 58, digamos, que fue cuando Perón estaba proscripto. eh, y básicamente van dando cuenta de todo lo que se hace, digamos, desde su mirada para que Perón no vuelva y que no vuelva el peronismo. De hecho, prohíben que se presente a las elecciones eh, que se hicieron en el 58. Perdón si le pifio algunas, ahí está Lux Lindner, me va a saber corregir, en las que gana Frondizi, digamos. Pero el Partido Obrero y el peronismo no se pueden presentar a elecciones. Básicamente lo que instan estos diarios, algunos, es denunciar, digamos, a Aramburu y
que es una especie de mediador entre el golpe de Estado y las futuras elecciones, y llaman a todos los peronistas a votar en blanco. Eh, la- lo que tienen es que la forma que están escritos, algunos son hasta poéticos, digamos, si los comparamos con diarios de ahora. Y luego, las proclamas son muy parecidas, digamos. Es como muy impresionante eso. Yo Claro. las pinté, digamos, las intervine y dejé algunos textos que aparecían en los diarios que me parecían importantes, que daban contexto a la muestra. eh, y también dentro de todo este concepto hay cosas que dejo que aparezcan sin tener del todo claro por qué son, ¿no? Yo Claro, bueno, yo lo que entiendo, hay quiero una decir, visión, sí, lo que yo creo que tenemos que ir cerrando porque se nos va a cortar el Instagram, eh, pero básicamente lo que yo quiero decir acerca de esta muestra de Amadeo y de la obra de Amadeo es que a mí lo que me resulta muy interesante es que cuando uno ve la muestra no es nada didáctica, nada pedagógica. Hay como una especie de entrecruzamiento por todos lados de cuestiones formales, de pintura, de citas a momentos de la historia del arte argentino, de cuestiones lúdicas porque sí, como estas esculturas de cacharros, y digamos, y que también lo que me parece muy interesante, que creo que hay poca gente que lo hace acá, que Amadeo se mete con, que lo hace Lux Linder también, que se meten con la historia argentina en todos sus aspectos, que es como un poco, bueno, lo que somos al final, con la historia cultural, sí, política, social, la historia del imaginario argentino, pero y entonces incluyen todo eso, pero sin subirse a ningún banquito a declamar nada y no es desde ninguna posición partidaria tampoco. Por ahí sí política, porque somos seres políticos todos en pero cada sí, cosa que hacemos, claramente. pero no Yo creo que partidaria. tampoco hay que tener miedo de eso, digamos. Claro, Pero claro, claro. Entonces, bueno, como ya estamos terminando, ya se nos fue el tiempo, les agradezco muchísimo a todos los que están acá. Le agradezco a Aldo Rubino la invitación y al MACBA. Espero posiblemente hagamos otro vivo con otro artista de la galería la semana que viene. Entonces, bueno, los saludo a todos, besos a los amigos que estuvieron saludando sí, abrazos y, y y- besos. Hola, y Ana. bueno, gracias a todos y con esto creo que nos despedimos y vamos a tratar de que los dioses de la tecnología estén de nuestro lado y poder grabar esto para que el MACBA lo pueda guardar. Así que con esto Seguramente. los dejo y los Gracias, saludo Nora, te a Ana, a extraño. Claudia Kian. Sí, yo también te extraño, no sé cuándo nos vemos de vuelta. Hola, negro. Bueno, ahí está Julián Terán y Lux y bueno, besos a todos y Bueno, espero que gracias nos al vuelvan a Magua y a invitar. Aldo por la invitación. Bueno, chao Alicia, nos vamos, adiós, Bueno, chau a todos. Chau, Nora, un beso. beso. Chau.